Saludos, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta actividad, este conversatorio académico, en donde vamos a conversar en torno a la educomunicación, experiencias y mediaciones en comunicación educativa. Esta actividad la desarrollamos en el marco del módulo Componentes Teórico y Prácticos de la Docencia 2 de la Cátedra de Aprendizaje para la Docencia y de la carrera de Licenciatura en Docencia de la UNED. Nuevamente, muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a compartir con el doctor Antonio de Oliveira Xavier. Don Antonio es doctor en Comunicación y Semiótica por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Además es máster en Ciencias de la Comunicación con énfasis en Semiótica de la Universidad de Vale do Rio dos Sinos, especialista en Administración y Planificación para profesores de la Universidad Luterana de Brasil, graduado en Filosofía por la Universidad de Vale do Rio dos Sinos y actualmente es profesor adjunto del curso Comunicación Social, Radio, TV e Internet y miembro del Comité de Ética en Investigación con Seres Humanos de la Universidad Estadual de Santa Cruz en Ilhéus, Bahía. Don Antonio, un gusto compartir acá con usted para conversar precisamente sobre un tópico que previamente veníamos ahí intercambiando algunas apreciaciones. A veces se considera que la comunicación pareciera algo simple, ¿verdad? Simplemente una relación entre un emisor, un receptor, un canal, pero lo cierto es que la comunicación es algo bastante más complejo que eso, y sobre todo cuando se asocia con la educación. Así que el objetivo de este conversatorio es presentar el concepto de comunicación, haciendo un recorrido histórico del surgimiento de este campo de investigación y sus posibilidades en la práctica docente. Para ello vamos a abordar 4 contenidos: un histórico del término, una pregunta: ¿qué es la educomunicación? Y asociada a ella, ¿qué significaría entonces ser educomunicador? Algunas experiencias de aplicación práctica que se han dado sobre todo en Brasil y propuestas y desafíos para docentes. Esperamos que esto sea también una introducción, pero también una invitación para que muchas personas que nos están escuchando y viendo puedan también incursionar en ese apasionante mundo de la educomunicación. Entonces, le decía a Antonio que aunque pareciera algo muy simple, la comunicación es algo bastante más complejo, sobre todo cuando está relacionada con la educación. Según eso, entonces, ¿qué es la educomunicación? ¿Cómo nace este término? Bueno, me gustaría agradecer la invitación y poder hablar para esas personas y traer un poco de esa propuesta de investigación, que es no más que una nueva propuesta, un término solamente investigativo, sino un campo que reúne 2 grandes ciencias, que es la comunicación y la educación. Y bueno, el término educomunicación apareció por la UNESCO en los años 80. Antes ya, para intentar responder los efectos principalmente de la televisión en la sociedad, muchos sociólogos y psicólogos también empezaron a ver esos cambios y bueno, tuvieron otros nombres como Media Education o Media Literacy para intentar entender los efectos principalmente de los medios de comunicación, pero de la televisión sobre la sociedad y sobre la educación. En los años 80, en documentos de UNESCO, aparece ese término educomunicación como una propuesta que también va a intentar ver la relación de esas dos ciencias, pero con una descripción más ya típica de América Latina, que es la cuestión política de ese término, que involucra esas relaciones, cambios políticos, no solo para decir, bueno, qué efectos tienen los programas de televisión sobre los niños, sino qué se puede hacer con eso y qué tenemos que tomar
como algo crítico para los medios. ¿Sí? Bueno, en los años 90 empieza en la USP, en la Universidad de São Paulo, el NCE, que es el Núcleo de Comunicación y Educación, ya para entonces investigar, y se hace una encuesta, una investigación con varios expertos en América Latina, y de donde se ven que están ya preocupados con esa relación. Y en los años 2000 y 2002, en Colombia, Estados Unidos, en los años 2000, y después en Italia, en 2002, sale en algunos periódicos específicos de educación principalmente, ese término, educomunicación, ya como una explicación y ya como un histórico. En 2012 se crea en Brasil, entonces también desde la USP, la Asociación Brasileña de Investigadores y Profesionales en Educomunicación, porque ya se tenía en varias instituciones, varios locales, principalmente en São Paulo, muchas experiencias. Entonces se reúnen esos investigadores de otras provincias y se crea esa asociación que ha producido encuentros en Brasil y encuentros internacionales también. Entonces eso es un poco del recorrido, y ese material, esas informaciones, hay uno de los libros que es publicado primeramente por la edición Paulinas de Brasil, que la ABP Educom, que esa asociación no tenía sus publicaciones todavía, pero donde el profesor Ismar Soares presenta entonces ese término más detalladamente, el concepto de comunicación, el profesional, qué características tiene, y la aplicación. Eso principalmente por una contribución para el cambio de la educación en la secundaria, que llamamos de ensino medio, ensino medio, primario y ensino medio antes de la universidad. Entonces ahí está muy valioso, por cierto, ese material. Sí, ya he tenido oportunidad de comenzar a leerlo, y de verdad que muestra pues una serie de puntualizaciones muy significativas para incursionar, para quienes estamos recién incursionando en el término. Y creo que es un material sumamente valioso que ojalá pronto podamos también poner a disposición de mucho más académicos y estudiantes. Visto este repaso histórico, Antonio, ¿qué podemos entender entonces por educomunicación? Y también quisiera ahí agregar algo que usted mencionó anteriormente sobre esa característica crítica que pareciera que adopta el término cuando se empieza a trabajar desde América Latina. No dejo de asociarlo también con el surgimiento de ciertas corrientes de pedagogía crítica, ¿verdad?, que nacieron en América Latina y, bueno, fundamentalmente en Brasil, de la mano de Paulo Freire. Tal vez que usted se pueda referir a, bueno, el concepto de educomunicación y, bueno, qué elementos de esa visión crítica se pueden percibir también en él. Bueno, los nombres que se puede decir, pensar, de la educomunicación, sí, Paulo Freire como una propuesta pedagógica, sí, pero también otros nombres que vienen de México, como Guillermo Orozco, que ha contribuido muchísimo, también de Colombia, con los escritos de Martín Barbero, y de Argentina, muchas contribuciones, y ese diferencial de Media Literacy y Media Education, que son propuestas de Europa y de Estados Unidos y Canadá, es exactamente que no queda solamente en hacer una crítica, hay sí esa crítica, pero pensarse propuestas que hacerse. Entonces, por eso el contenido político, porque hay que tener acciones y cambiar y pensarse en una educación, una escuela que existe en una sociedad donde los medios de comunicación y las tecnologías de comunicación están ahí para la utilización de todos. Pero no se puede trabajar, no se debería trabajar la educación en paralelo a la comunicación, sino conjuntamente. Y esa es la propuesta.
Por eso no se dice que es una propuesta teórica de la educomunicación, sino un campo de investigaciones donde muchas cosas pueden contribuir, muchas miradas deben contribuir para esa relación. Y que se tiene más recientemente también de este libro del profesor Ismar. La educomunicación es entendida ahora por ABP Educom para decirse, no que los términos media literacy y media education se van a dejar, bueno, son propuestas también, pero como que un avance, una ampliación de mirada de esta relación que dice un paradigma rector de las prácticas socioeducativas comunicativas que tienen como objetivo crear y fortalecer ecosistemas comunicativos. Ese es un término, esa denominación, ecosistema, pensarse que educación y comunicación están en la sociedad y están como un ecosistema que entendemos muy bien de la biología, que todos están ahí integrados, que cada uno tiene funciones. Entonces, ese ecosistema comunicativo que está en la escuela también y no aparte. Claro, ahí. Y hay una ruptura con ese pensamiento que a veces fragmenta las realidades, y yo creo que la comunicación tiene esa característica. La comunicación atraviesa más bien todas las realidades. Bueno, yo acostumbro decir que todo el acto comunicativo es un acto educativo porque piensas decir algo a alguien. Y todo el acto educativo también es un acto comunicativo porque lo utilizas, que sea de la forma de comunicación, pero lo utilizas de comunicación. Pero comprendiendo esa comunicación más allá de aquel concepto inicial de emisor-receptor, sino todo que involucra esa relación, el contexto del emisor, el contexto del receptor, el contexto de los medios, los tiempos, los lugares distintos, y eso tiene que pensarse. Las técnicas que utilizamos, los signos que utilizamos, y ahí entra semiótica también, hace parte de todo eso. Es muy complejo. Claro, de ahí esta noción de ecosistema. De ecosistema, sí. Entonces, y abiertos y llevando al fortalecimiento del papel, eso también como objetivo. Fortalecimiento del papel de los sujetos sociales y el consecuente ejercicio práctico del derecho universal a la expresión y la expresión de todas las formas de comunicación. Esa como definición, ¿sí? ¿Qué es entonces un educomunicador? ¿Qué características tiene? ¿Se puede encontrar una especie de tipo ideal de educomunicador? Verán ese término que usaba Max Weber. ¿Cómo podría ser un educomunicador? Bueno, creo que es importante decirse que el término no está pensado solamente para personas que están en el ejercicio docente, sí, en la escuela específicamente, sino que, bueno, en el ejercicio docente sí, pero en otras formas, por ejemplo, como ONGs, espacios más amplios. Entonces, la propia asociación no es una asociación de profesores, sino de profesionales y pesquisadores, se dice pesquisadores, pero investigadores, personas que actúan y las cuales, si quieren también investigar ese proceso. Entonces, un profesor puede ser, sí, profesor, pero un educador que puede estar fuera del contexto de la escuela, entonces en espacios no oficiales de educación, un profesional que sea de artes, que sea de música, que desarrolle una práctica pedagógica, ahí sí, porque hay ese proceso de conocimiento, pero no de transmisión de conocimiento, sino de producción conjunta de conocimiento, porque hablamos también de la concepción más antigua de educación. Yo tengo el conocimiento y el otro que es alumno, que no tiene luz. Yo lo paso mi conocimiento. Ahora no, lo construimos juntos, con prácticas que mucho más socráticas de traer para afuera el conocimiento que ya está ahí, pero ponerse más consciente. Entonces, de elaboración también de productos mediáticos, principalmente ahora con las tecnologías que tenemos en la computadora o en el celular, para hacer fotos, para hacer video, para hacer podcasts, para hacer lo que sea.
acercando la relación de la educación con la comunicación en el ecosistema educativo. Eso está siempre presente. Entenderse que es un ecosistema, o sea, que hay muchas partes. Entonces, una persona que trabaja, a veces no sabe que utiliza ese término o no sabe que es un educomunicador, pero que trabaja la comunicación, sea en un espacio formal o informal de educación, y trabaja con aspectos de otros lenguajes, utilizando de lenguajes de los medios de comunicación. Eso es un educomunicador. Claro, pienso entonces, por ejemplo, en las artes, sí, ¿verdad? Como espacio propicio también, sí, para la comunicación, y muy valioso esta forma de concebirlo, porque creo que también rompe otro esquema, ¿verdad? De pensar que es un educomunicador, por traer ese prefijo edu, es inmediatamente un profesor, sino sí, que, sí, digo, estamos hablando de que puede ser incluso un mismo estudiante, sí, o un grupo de estudiantes, o un líder comunitario, eso, o incluso, no sé, pienso en gente que se anima a producir contenido en redes sociales. Con esto, Antonio, ya visto este panorama, ¿qué experiencias en educomunicación, por ejemplo, se han desarrollado en Brasil que quizá nos permitan comprender cómo es que este concepto de educomunicación y educomunicador ya se ha logrado llevar a la práctica? Sí, solo para complementar, también pensarse que un educomunicador puede ser un profesional de comunicación que piensa productos educativos, pero con esa idea de una propuesta pedagógica de productos mediáticos. Uh-huh. También es un educomunicador. Claro. Entonces, los dos planes de que estén profesionales de una área y de otra área, o personas que no son profesionales específicamente, pero trabajan con esas tecnologías también en esa situación. Bueno, algunas experiencias. Primero quiero decir que donde se puede tener contacto más, además de los libros, ¿sí?, de publicaciones, existe, estoy hablando ahí, la propia ABP Educom fue creada en 2012 en el cuarto encuentro brasileño de comunicación y educación. Y ya este año tenemos el 9º encuentro brasileño de educomunicación, que se lleva a cabo de 14 a 16 de noviembre, y donde se tiene ese enlace para saber más, los que quieran participar, porque este año va a ser, casi siempre ocurría de manera presencial, pero este año va a ser en línea, y algunas actividades que van a ser mixtas, o sea, que van a ser presenciales también, principalmente algunas actividades que van a ocurrir en la Universidad Federal de Campina Grande, en la provincia de Paraíba, que va a sediar así la parte presencial del evento. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, muchas experiencias tenemos en las publicaciones de la ABP Educom, y ahí está también el enlace que se puede llegar. Esos libros que voy a presentar ahora están todos disponibles en línea. Entonces, hablan de esos más recientes, pero hablan de temáticas específicas de comunicación en tiempos de pandemia, por ejemplo, prácticas y desafíos, y son casi todos recogidos de varios autores que escriben artículos presentando sus experiencias ahí en diversas regiones, escuelas y situaciones. La cuestión del protagonismo infanto-juvenil es muy fuerte en la educomunicación. Trabajo principalmente con jóvenes periodistas, que hay un trabajo que tiene en São Paulo ya, que nació desde grupos de ese núcleo de comunicación y educación de USP. Otros, cultura infanto-juvenil, perspectivas de comunicación, prácticas educomunicativas, varias prácticas en universidades o en ONGs, en comunidades con niños, con los
los mayores, también varias posibilidades. Sus áreas de intervención, eso es bien específico porque vamos a trabajar esas áreas, ahora trabajamos como la propuesta de 7 áreas de intervención, o sea, donde se puede, para ese educomunicador o esa persona que se interesa a una mirada de la educomunicación, ¿qué se puede pensar en esa relación? Entonces voy a presentar después esas áreas, pero ya existe varias experiencias y relatos también en esas áreas. Muy significativo que lo que se puede visualizar acá es precisamente una variedad bastante rica de espacios, sí, en donde realizar la práctica y la pesquisa o la investigación a la vez, que se traducen estas publicaciones, sí, que por suerte están en línea. Entonces yo creo que probablemente en la descripción del video que quedará disponible, yo creo que ahí podríamos colocar algunos enlaces para que quienes gusten puedan también visualizar estos materiales, ¿verdad? Porque me parece muy valioso como gran escenario. Ya ahí está el enlace, luego abajo. Sí. De esas publicaciones, y esos materiales así empezaron en 2014 a producirse por la ABP Educom, porque fue creada en 2014 y empieza a producir materiales. Antes se producían por la editora Paulinas, claro, que está ahí también. Incluso pienso, Antonio, que a efectos, por ejemplo, de una carrera muy específica como la nuestra, la de licenciatura en docencia, capaz que algún estudiante o algún estudiante estuviera interesado en profundizar en esta área y, sí, ¿por qué no?, hasta realizar algún trabajo de investigación. Acá tendría un buen material, sí, para hacer un rastreo de antecedentes, de trabajos, que me parece un aporte valiosísimo. Formación y educación, dice, ¿qué experiencia tenemos? Bueno, hoy tenemos en Brasil 2 carreras en educomunicación, específicamente. Una es una licenciatura en educomunicación en la Escuela de Comunicación y Artes de la USP, donde está ese núcleo también, ese NCE, Núcleo de Comunicación y Educación. Interesante verse que los dos cursos que tenemos, las 2 carreras que tenemos, no nacen de la educación, sino de la comunicación. Y en general las actividades que se tienen o que abordan eso, casi siempre nacen dentro de los espacios de comunicación y no de educación. Algunas maestrías o programas de doctorado tienen una línea de investigación que puede abordar la educomunicación. Pero esos 2 cursos de la USP y también de la Universidad Federal de Campina Grande, en Paraíba, que hacen bachillerato en comunicación con énfasis en educomunicación, son los 2 que existen. Y ya, o sea, tenemos una formación específica, ahí sí, de profesionales en educomunicación, porque antes se hablaba de personas que actúan, pero ahora se tiene una formación específica. Y también tenemos, bueno, desde la ABP Educom, cursos, talleres, lives que se puede para conocerse más y siempre están produciendo. Hay mini cursos ahí, bueno, en ese enlace también que ocurren anualmente. Esos cursos se ofrecen, no tiene un periodo específico, pero casi todo mes tiene una posibilidad de un curso de esos o una live para tratar de ese tema y a profundizar uno de los aspectos de la educomunicación. Y se puede, en el enlace de la BP Educom, se puede saber toda la programación que tiene. Claro. ¿Por qué? Son 2. Cursos de mejoramiento en línea. Eso es más interesante todavía porque se puede participar, y ahí tiene también de ABP Educom. Y estos cursos, cuyos enlaces aquí están disponibles,
¿Son de inscripción libre o hay que cumplir algún requerimiento? Sí, hay que cumplir, sí, pero esos cursos de mejoramiento en línea, usted, en el enlace tiene lo que necesita, hay que rellenar un formulario, ¿sí? Algunos de ellos se tiene que pagar, otros no. ¿Sí? Las participaciones, por ejemplo, en lives con personas invitadas para hablar de un aspecto, eso no necesita, pero algunos cursos sí. Y que es una experiencia tal vez la más antigua y que tiene más experiencias, más cosas ocurriendo, son los cursos de formación en la Municipalidad de São Paulo, porque la USP está ahí en São Paulo, y cuando empezaron todas esas prácticas y experiencia mismo, empezaron con las escuelas públicas de São Paulo. Y la Municipalidad de São Paulo entonces dijo, bueno, eso nos interesa. Ese aspecto político de tener, hay que pensarse una propuesta político-pedagógica. Entonces la Municipalidad tomó la educomunicación como formación de sus profesores. Entonces ofrece varios cursos, no son carreras, sino cursos de formación, pero en fotografía, en muchos aspectos, y son permanentes, son cursos permanentes ya a 10, 12 años. Mucho antes de existir la asociación, esas experiencias ya existían por estudiantes de la ECA y de ese núcleo de comunicación y educación, estudiantes de la Escuela de Comunicación y Artes, que les interesaba la temática de la comunicación e iban a practicar, a ofrecer formación a los profesores. Claro. Entonces, y la Municipalidad de São Paulo ya hace muchos años tomó como una propuesta pedagógica de formación de sus profesores. Para que, y en ese tiempo de pandemia que tuvimos mismo, lo que ocurrió fue que se percibió que esos profesores estaban mucho más preparados para ese momento de no estar en clase presencial, porque ya manejaban las técnicas y el conocimiento de todas las posibilidades tecnológicas de trabajarse educación por otros aparatos, que sea la computadora, que sea el Instagram, que sea programas y soportes, que sea el propio celular para hacer sus clases. Entonces, por ejemplo, la licenciatura en educomunicación y el bachillerato en educomunicación forma profesionales que no van a ser necesariamente profesores de espacios de educación formal, así entiendo. Sí. No obstante, ¿existe algún área predominante en donde muchos de estos profesionales formados en educomunicación van a vincularse, o no existe un área predominante, o son muchas las diferentes áreas en donde se vinculan después profesionalmente? Bueno, la mayoría de esos profesionales están actuando con ONGs o en espacios así, principalmente de escuelas públicas, pero del ámbito de la municipalidad. ¿Sí? Algunas escuelas pusieron como una asignatura educomunicación, pero la mayoría trata de, por primero, tener una formación en educomunicación para sus profesores, porque ellos no tienen. Entonces, estos profesionales trabajan educomunicación en las escuelas, pero mucho más como formación de esos profesores que ya están ahí. Claro. O diciendo, ¿qué se puede hacer? Porque no hay, en verdad, no hay una receta única. Tiene que verse, de qué les pone la escuela, de qué les interesa a los estudiantes hacer. Voy a hacer un trabajo de comunicación con video en celular, pero no me interesa. Me gustaría más trabajar con radio. Entonces voy a proponer el podcast. Entonces, y cuando se tiene esa posibilidad, se va a conocer si algo más técnico, por ejemplo, del lenguaje de radio, que tiene cómo funciona, qué tiene que ser, y después se va a hacer prácticas y pero produciendo un material, no solo material de radio, sino un material de educación, de formación, porque aprovechanse los contenidos, por ejemplo, de las otras asignaturas.
Claro, percibo ahí entonces incluso una democratización de esos conocimientos, porque quienes se forman, digamos, en un espacio formal, sí, posteriormente se vuelven en replicadores de esos conocimientos, o más bien comparten esos conocimientos, no se quedan solo en la academia, sí, sino que los trasladan a los espacios en donde se da la comunicación, y me parece entonces que hay esa democratización. A veces así, bueno, hay una escuela, por ejemplo, o un gimnasio que trabaja con niños y jóvenes que tienen vulnerabilidad, por ejemplo, y trabajan con capoeira. Uh-huh. Pero ahí con ese grupo se puede trabajar también, desarrollar propuestas educomunicativas. Uh-huh. Entonces, además de la capoeira de que está ahí, o una ONG, o una asociación de barrio, y se llevan, por ejemplo, vamos a hacer como fotografía, vamos a hacer podcast, vamos a hacer videos, vamos a trabajar con arte, con la expresión musical, que también es una de las formas, porque se trabaja comunicación. Y ahí, por más que se tenga esa evolución tecnológica de los aparatos, no se puede olvidar que comunicación es la música, es el teatro, es la danza. Entonces también son expresiones de comunicación. Claro. La investigación en educomunicación se hace únicamente por personas formadas en educomunicación. No. ¿Quiénes pueden hacerlo? ¿Quiénes pueden hacerlo? Personas de la educación, de la comunicación mismo, sociólogos, porque si tiene su historia empezó principalmente con la psicología social y la sociología, para ver ese fenómeno de la comunicación en la sociedad, y después de ahí se van agregando cosas y una mirada. Por eso la persona del profesor Ismar es importante para la educomunicación, no por ser de así, pero que empezó esa mirada más amplia de, bueno, hay que pensarse eso, pero ¿y cómo conducirse eso para tener otros resultados? ¿Y qué vamos a hacer? Hoy se piensa, ahí, ¿dónde está? Que tenía que las áreas, las diversas áreas, entonces, de investigación de la educomunicación, o sea, una propuesta, la pedagogía de educomunicación, la educomunicación a través de las prácticas artísticas, ¿sí? Una producción en los medios, que se hablaba de los profesionales de comunicación, sea de la radio, de televisión, de internet, para producirse materiales educativos. También una política, los espacios educativos formales como en la escuela, pensarse una política de incluirse la comunicación o los medios de comunicación no solo como recursos, sino que sean parte de la propuesta pedagógica. Entonces, eso todos son direcciones distintas, pero que hacen que están conjuntas en esa relación comunicación-educación para pensarse. Y ahí pueden ser pedagogos, pueden ser profesores de diversas asignaturas, o no profesores, personas que trabajan con grupos, como he dicho, de capoeira o con artes, con niños, que sea, con música, no solo profesionales que tienen esta formación. Yo digo, llegamos a esa etapa por una construcción así, bueno, vamos a tener formación específica, pero no necesariamente que solo pueden trabajar con educomunicación los que son profesionales que hicieron uno de esos dos cursos, esas dos carreras. Claro, y eso me parece sumamente valioso a efectos, por ejemplo, del estudiantado de nuestra carrera también, sí, que yo creo que sirve como una invitación para eso decirles, si hay interés en esta área, si hay interés en las diferentes temáticas que se abordan, yo creo que perfectamente es válido que se animen a hacer investigación sobre todos estos procesos en sus diferentes espacios profesionales.
vamos a ver, a partir de todo esto, ¿qué propuestas, qué desafíos visualiza usted, Antonio, para las personas docentes en específico, a partir de todo lo que implica la educomunicación y que hemos estado conversando acá? Por ejemplo, pienso en esa cada vez más acuciante necesidad que tiene la persona docente de trabajar con tecnologías, sí, ¿verdad? Hoy es casi imposible que un docente se mantenga al margen del uso de diferentes tecnologías, de redes sociales, pero bueno, ¿qué retos podrían emerger ahí de esa situación? Bueno, ya también hablamos un poco de eso, específicamente de la UNED, esa propuesta de educación a distancia. Uh-huh. Es uno de los aspectos también de pensarse esa relación comunicación-educación, educación a distancia. Hoy, mucho más, porque la educación a distancia está involucrada con todas las tecnologías de comunicación. Entonces, cuando empezó, no se tenía tantas, o menos, hoy se tiene todas las tecnologías. Y, bueno, ¿qué necesita entonces un estudiante de esas carreras de formación de docentes? En primer lugar, que se dé una disponibilidad para conocer algo nuevo, que no es una teoría. No es la educomunicación no es una teoría, sino es un campo de investigación. Y se van a traer las teorías pedagógicas también, las teorías sociales, las teorías de comunicación para comprenderlo, ¿sí? Entonces no es una propuesta teórica, un método nuevo. Bueno, yo trabajo con educomunicación como si fuera, ahora tengo una metodología. No, ese es un campo. Entonces estar abierto, atento a esas relaciones. Y, por cierto, ¿qué le gusta más? Bueno, me gustaría más, yo como estudiante de pedagogía, por ejemplo, o de una carrera docente, a mí me gusta el Instagram, el Facebook, o me gusta fotos, o me gusta radio. Puedo empezar a conocer un poco más de las técnicas de ese medio de comunicación y pensar, ¿cómo yo puedo utilizar eso para trabajar en la escuela con los niños con esos materiales? Y una cosa muy importante, un otro término muy importante, que es, o dos que sean, autonomía de ese estudiante es importante. Yo no voy a llevar un material en video o en podcast que yo preparé. Eso es educomunicación. No. Yo voy a construir con ellos. Pero para que yo pueda construir con ellos, yo tengo que tener un poco de conocimiento técnico, de video, de foto, de iluminación, de podcast, de lenguaje de radio. Eso sí necesita esa persona que quiere, que le gustaría trabajar en comunicación, tener un poco de conocimiento. Pero no solo producir un material y llevarlo y decir, eso es educomunicación, pues no es. Pero construir con los estudiantes. Entonces, la autonomía, que es importante, y estar ahí como un protagonista. El protagonismo es importante. No entonces de ese profesor o de ese docente, sino del grupo que está coordinando. Entonces, esos todos que tienen esa formación ahí en la universidad que sea, no son profesores de educomunicación, son educomunicadores. Y hay una diferencia porque no van a enseñar solamente educomunicación, ellos van a vivenciar educomunicación. ¿Cómo? Haciendo proyectos o desarrollando proyectos con los estudiantes que sean mayores, profesores, que el grupo sea, pero desarrollando proyectos donde ellos son los protagonistas y tienen autonomía de dirigir, de decir queremos eso, queremos otro. Y yo ahí estoy, en cuanto a un profesional de educomunicación, apoyando y ofreciendo, bueno, las facilitaciones para esa producción. Visualizo entonces
pienso en quienes nos estamos formando para ser docentes o quienes ya somos docentes en ejercicio. Visualizo algunos desafíos, por ejemplo, esto que usted señalaba, interesarme en conocer sobre esas tecnologías, sí, ¿verdad? Que me lleva a mí a pensar en la permanente autocapacitación, la curiosidad que debe uno tener, ¿verdad? De la mano con eso, un desafío que me parece asoma por ahí es animarse a salir de su zona de confort, ¿verdad? Porque a veces a algunos de nosotros nos cuesta salirnos de esa zona de confort. Preferimos como mantenernos tratando de hacer siempre lo que al parecer ha funcionado siempre. Y otro desafío que visualizo para quienes nos formamos como docentes o ya estamos en el ejercicio de esta profesión es animarnos a bajarnos del pedestal ese de que yo soy el que sabe, yo soy el que tiene los conocimientos, entonces yo aquí les traigo ese material. Usted lo decía muy claramente, no se trata de eso, se trata de juntos, bueno, puedo ofrecer ahí una parte de lo que sé y bueno, entre todos finalmente iremos haciendo esos que creo que son elementos, por eso lo llamo desafíos, pues valga la redundancia, creo que desafían a quienes estamos involucrados en la educación y que desde la educomunicación, no como teoría, como usted bien lo señaló, sino como una práctica, ¿verdad? Que capaz que al no ser una teoría, pues lo que me invita es a, bueno, yo tengo que entonces meterme a hacer camino al andar, como dice la canción. No sé qué otros retos hoy se presentan para la educomunicación en un mundo en donde las tecnologías cambian tanto, en donde cada vez surgen más posibilidades de comunicarse, ¿verdad? Ya estamos en una era en donde gracias a los teléfonos inteligentes, ¿verdad? La posibilidad de crear contenido y subirlo a diferentes plataformas es prácticamente ilimitada. ¿Qué retos, incluso éticos, podrían presentarse para el quehacer de la educomunicación en un ámbito como ese? Quiero hablar un poco de ese momento, sí, ya de las tecnologías. Yo me acuerdo que ya en la universidad, cuando concluía mi graduación en filosofía, yo no tenía una computadora. Yo hacía mis trabajos ahí y bueno, yo estaba empezando a utilizar la computadora y después a trabajar con eso. Y hoy se tiene, está bien, todas las facilidades, pero una de las áreas de la educomunicación es esa mirada crítica que debe tener siempre. O sea, tenemos la posibilidad de subir, de producir contenidos, de subirlos y poner, pero hay que preguntarse siempre, bueno, ¿y qué validad tiene? Todo se puede decir. Lo mismo ocurre con la información en general, con el periodismo, ¿sí? En general, porque todos se dicen, ahora todos son productores de información, porque tienen la posibilidad técnica. Pero la pregunta es, y la posibilidad y la condición ética para eso. Entonces, más que nunca es importante, es necesario que junto a eso se mantenga esa mirada de una crítica a los productos comunicativos. Y eso, el espacio formal o informal de la comunicación, es muy importante trabajarse eso. Porque sobre todo los niños están ahí, los jóvenes están ahí, y en ese momento que se tiene que poner, bueno, cuestionar, y eso, todo lo que escuchas, todo lo que oyes en música, está ahí, es todo verdad, y con los problemas, todo que generan las fake news, por ejemplo, no, eso es también uno de los aspectos de que trata la educomunicación, pero no es el único. Así como la producción de material educativo en los medios, sí, así como la utilización como recursos mediáticos en la escuela también, pero son miradas distintas y que una
no debería de estar sin la otra, sino pensar al mismo tiempo. Entonces, para esa persona que piensa o que desea seguir por ese camino, sí, hay que salir de su zona de confort porque exige no solo saber, bueno, tuve una formación de 4 años, 5 años, que sea, como profesor, tengo el conocimiento de ciencias, matemáticas, que sea, y ahí voy a pasar ese conocimiento solamente, ¿sí? Pero a veces, mismo sin hacer crítica de ese propio conocimiento, en cualquier área que sea, mucho más en esa relación comunicación-educación, porque estoy formando sujetos, estoy formando ciudadanos, estoy formando personas y que van a estar en contacto social. Entonces, todo eso que se pasa, por ejemplo, de problemas de personas que no saben, no supimos, muchos no supieron lidiar con el momento de la pandemia porque estaban acostumbrados a no estar en casa, a salir, a estar en otro espacio, y de repente se miraron con la familia mucho tiempo. Eso le causó pánico. Esas cosas, ¿qué tiene que ver eso con educomunicación? Sí, porque yo tengo que tener una educación para incluso tener la comunicación interpessoal, que es comunicación también, no solo la que está en los medios, sino la comunicación cara a cara sí, con la gente de carne y hueso. Eso es, tengo que prepararme también. Y eso pasa por esa relación que se piensa que yo tengo que tratar al otro, que construimos conocimiento juntos, sea a través de un medio tecnológico o sea personalmente. Ese es el cambio, ese salir y pensarse diferentemente de cómo enseñar, que sea algo que yo tengo y voy a dar así pedacitos a los otros, sino que enseñar es construirse, porque yo me construyo también a cada momento. Claro. Bueno, hemos hecho, Antonio, un recorrido bastante amplio, bastante enriquecedor, creo yo, en torno a la comunicación. No sé si usted quisiera hacer alguna reflexión de cierre o comunicar alguna idea adicional de cierre en torno a todo esto que hemos estado acá conversando hoy. Bueno, en primer lugar, otra vez agradecer la oportunidad de poder hablar de eso y decir que también yo estoy en formación en educomunicación, así, aprendiendo. Yo empecé, si se puede decir, llegué hasta la educomunicación primeramente por la arte educación, que ya trabajaba, desarrollaba actividades con música, con danza, y llegué hasta la educomunicación como hacer una reflexión de lo que ya mi praxis. Y encontré en la educomunicación entonces exactamente esa respuesta, ahí sí, más teórica, porque uno de los propósitos también es pensarse, ahí sí, una reflexión teórica sobre qué es hacer educomunicación. Tiene parte eso también, pero no es solamente eso. Entonces, llego a la educomunicación y poder tener esa experiencia, esa oportunidad de llamar a otras personas que están en la educación, en los espacios de educación o en los espacios de arte, en los espacios de comunicación, para que vengamos a reflexionar un poco de esa relación y cómo ese campo puede generar proyectos y conocimientos mucho más allá de solamente uno u otra ciencia, sino que principalmente en esa idea de pensarse ese ecosistema educativo y de pensarse que esos dos planes de educación y comunicación, aunque sean ciencias distintas, ellos coexisten siempre desde el principio. Y veo que el espacio de la escuela, de la educación formal, ha dejado muy lejano esa evolución toda tecnológica y no se apropió. Creo que se debería apropiar más de eso y traerlo para adentro. Entonces, esa invitación de los estudiantes y profesionales ya en educación, que hagan una mirada más atenta
a esas propuestas, a esos medios, y vean que cómo es posible. El desafío es ese. No existe algo así, receta, como dijo, pero pensar cómo es posible traer eso y hacer una propuesta pedagógica donde esa evolución toda, que ya está ahí presente en la sociedad, pueda ser aprovechada con mucho más posibilidades de creación, de creación para todos y de producción de conocimiento para todos. Claro, bueno, hago eco entonces de esa invitación a modo ya de cierre. En efecto, como señala Antonio, nos queda ahí esa idea moviéndose de cómo podemos nosotros desde nuestros diferentes espacios en donde ejercemos la docencia, comenzar a reflexionar en torno a este vínculo entre la educación y la comunicación. Por suerte vamos a tener en algunos cuantos meses al profesor Antonio por acá, entonces yo creo que vamos a poder también aprovechar a conversar con él en otros espacios y, ¿por qué no?, también tener con él algunos intercambios sobre, ojalá, algunos temas de investigación que algunas colegas y algunos colegas se animen a desarrollar. Al doctor Antonio de Oliveira Xavier, agradecerle muchísimo este ratito de conversación, que ha sido sumamente interesante, muy enriquecedor, y a todas y a todos agradecerles también el haber compartido con nosotros este espacio, y de parte de la Cátedra de Aprendizaje para la Docencia y de la carrera de licenciatura en docencia, un fuerte y cordial saludo.